Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Tuvimos un poquito de problemas con el media. Desafortunadamente no se grabó el servicio en la iglesia. Por eso quiero grabar este servicio o esta palabra, este mensaje, porque es un mensaje importante, un mensaje que para esos tiempos el Señor ha mandado para que pongamos mucha atención a las cosas que no solamente van a venir, a pasar, sino que el Señor está esperando pacientemente para que todos vengamos al arrepentimiento y que nos entreguemos nuestras vidas al Señor. Así es que por eso, como no se grabó el mensaje en la iglesia, lo vamos a grabar en estos momentos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que mande de su espíritu, que guíe esta palabra. Señor, te pedimos que seas tú, Señor, el autor, que lleve esta palabra a todos los lugares, Señor, que todo aquel que escuche tu palabra la reconozca y que venga a tus pies, Señor, que es lo más importante. Porque no sabemos cuánto tiempo tenemos, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y tu palabra dice que el día de la salvación es hoy, en este día. Señor, danos oídos para oír, para entender tu palabra. Danos pies, Señor, para poder llevarla, Señor, a todos los lugares. Llevar esa palabra de paz y de buenas nuevas. Porque esa palabra es la que nos da vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, bienvenidos aquí a la iglesia de Capilla del Calvario, Palm Desert, Calvary Chapel, Palm Desert. Amén. El Ministerio de Español. Yo soy el pastor Joe Luevano. Estamos aquí. Como les dije, tuvimos el servicio el día de hoy, domingo, 8 de noviembre. Y tuvimos un poquito de problemas con el media y no se grabó, pero vamos a grabar este mensaje de nuevo para que todos aquellos que quieran escuchar la palabra de Dios esté disponible a cualquier hora, ya cuando se pueda subir a las redes sociales. Amén, a través de Facebook, a través de YouTube. Amén, lo pueden encontrar bajo Capilla del Calvario, Palm Desert, Pastor Joe Luevano. Y pues en Facebook me pueden encontrar como José Luevano. Amén, ahí lo subo. Y también tenemos un grupo que se llama Capilla del Calvario, Palm Desert, en Facebook. Así es que en todos esos lugares se sube el mensaje y vamos a comenzar. Amén. Acabamos de terminar el libro a los Efesios, donde Pablo les da o les exhorta a cómo vivir una vida cristiana, cómo vivir una vida conforme al agrado a Dios. Amén. Nos enseña cómo vivir en casa, como matrimonio, nos enseña cómo comportarnos en el trabajo, cómo comportarnos afuera de la casa y lo que es más importante, nos enseña cómo o qué posición tenemos nosotros cuando estamos en Cristo Jesús. Terminamos ese libro. Ahora el Señor ha puesto en mi corazón que estudiemos el libro de Jonás. Entonces vamos a comenzar el libro de Jonás. Hoy el título de este mensaje se llama La Gran Señal. La Gran Señal. Vamos a mirar qué significa, qué es. ¿Ok?
¿Y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este mensaje? Bueno, vamos a comenzar con una introducción pequeña al libro de Jonás, que significa que es de donde viene. ¿Ok? El mensaje de Jonás es un mensaje diferente a cualquier otro de los profetas. Los profetas, normalmente el Señor les daba diferentes mensajes para diferentes ciudades, diferentes lugares. Pero el libro de Jonás es un libro o una profecía que era única. El Señor manda a Jonás hacia la ciudad de Nínive. ¿Por qué? Vamos a mirar en los primeros versículos por qué Jonás es mandado a Nínive. Este mensaje es un mensaje que es especialmente para esa ciudad. Pero hay muchos Nínives aquí en el mundo ahora. Estados Unidos ya no es muy diferente a Nínive. Y por eso es que ahora somos mandados para llevar el mensaje de paz y salvación a estos lugares. Miren, compuesto de solo 8 palabras, como lo dice en el versículo o en el capítulo 3 de Jonás, versículo 4. 8 palabras era el mensaje de Jonás hacia la ciudad de Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Pero vamos a ver qué lo hizo poderoso. Qué lo hizo que literalmente los que vivían en esa ciudad se arrepintieran de sus pecados y le pidieran perdón a Dios. ¿Y por qué lo hicieron? El Señor los perdonó y no trajo esa destrucción. Como dice aquí, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Por qué? Porque por su perversidad, por su maldad. Muchos dicen que esta historia es una alegoría, que Jonás representa a los judíos, las aguas del mar o del gran mar representan las naciones del mundo y el gran pez simboliza a los de Babilonia que llevaron cautivos a los judíos por 70 años. Pero la verdad es que el libro de Jonás debe ser interpretado como una historia. No es una alegoría. Era una historia real. Por eso está en el libro de Dios, en la Biblia. El libro habla de un evento actual que pasó. ¿Por qué? Para comenzar, Jonás es nombrado en el Antiguo Testamento. En Segunda de Reyes 14:25 dice: Él restauró las fronteras de Israel, desde Lebo Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amittai de Gat-Hefer, perdón. Así es que aquí enseña cómo se llamaba Jonás, que era supuesto profeta, era del pueblo de Gat-Hefer y hijo de Amittai. Todos estos detalles dan y enseñan que Jonás era una persona real. ¿Ok? Este libro, Jonás, es reconocido como profeta y enseña el lugar, como les dije, donde vivía. Y también está identificado de dónde era y quién era su padre.
También Jonás es nombrado en el Nuevo Testamento. En Mateo 12 y Mateo 16, Jesús lo nombra por su nombre, dando validez a esta historia. Amén. Mira, pongamos mucha atención. Hay 3 libros en la Biblia que Satanás, nuestro enemigo, quiere descretar o descreditar. El libro de Génesis, y te voy a decir por qué. Este libro de Jonás y el libro de Daniel. ¿Por qué dices tú? Génesis, en el libro de Génesis, habla de la creación de Cristo, de la encarnación de Cristo aquí en la tierra. Mira, Génesis 3, 14 y 15 dice esto, dice, entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad. Aquí es la profecía. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Aquí habla de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Jesucristo literalmente le aplastó la cabeza a Satanás cuando él mismo lo único que hizo fue morderle el calcañar, morderle el tobillo. ¿Por qué? Porque el Señor vivió una vida perfecta, porque el Señor vivió una vida sin pecado, y por eso cuando Él murió y entregó su vida por ti y por mí, tomó nuestro lugar, Él tenía el poder de levantar su vida otra vez, de resucitar de nuevo. Entonces por eso Satanás le gusta o quiere descreditar este libro. El libro de Jonás habla de la resurrección de Cristo. ¿Ok? Mira lo que dice Mateo 12, 38 al 40. Dice, entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo, una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vamos a mirar qué significa eso, lo que dijo el Señor, porque eso es importantísimo. Todos pedían una señal y el Señor dijo, no les voy a dar señal. La única señal que se les va a dar va a ser la señal de el profeta Jonás, que pasó 3 días y 3 noches, ¿dónde? En el fondo de un pez. Y por último, el libro de Daniel. Daniel habla de la segunda venida de Cristo aquí en la tierra. Lo puedes mirar en Daniel 7, 13 y 14. Dice, estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como a un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza,
Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. ¿Ves por qué él quiere desacreditar estos libros? Porque primero, Génesis habla de que el Verbo se convirtió hombre y vivió con nosotros. Y miramos esa luz que viene del cielo. En Jonás habla de que él entregó su vida por nosotros, pero resucitó al tercer día. Y después de haber resucitado, él vendrá de nuevo a reinar aquí con gloria. Y esa visión se le dio a Daniel. Aquí por eso dice que él miró a alguien como el anciano de días, que se le dio todo dominio. ¿Para qué? Para reinar aquí en la tierra, y su reino jamás terminará. Dice, es un reino que nunca se va a acabar. ¿Ok? Jesús tomó el tiempo para apuntar la importancia de estos libros. Lo podemos ver en Lucas 11, 29 y 30. Dice, y apiñándose las multitudes, él comenzó a decir, esta generación es una generación malvada. Pide señal y no se le dará nada. Ninguna señal sino la señal de Jonás. Dice aquí otra vez. Porque como Jonás fue para los habitantes de Nínive, porque como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. ¿Quieres ver una señal? Ve a Jesucristo. Jesucristo es nuestra señal de estos tiempos. Él apunta a Jonás. ¿Por qué? Porque el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, hablaba de Cristo. Y el Nuevo Testamento habla de lo que Cristo realizó, de lo que se hablaba en el Antiguo Testamento de Él. Él le dio validez a toda la Escritura, comenzando desde Génesis y terminando en Apocalipsis. Jesús se refirió a Jonás en respuesta al clamor de la gente que pedía una señal, y vamos a ver por qué. Amén. Mira, vamos a comenzar este libro de Jonás. Tiene 4 capítulos. En el primer capítulo, número 1, vamos a ver la paciencia de Dios a la protesta de Jonás. Vamos a ver qué significa eso. En el capítulo número 2 vamos a mirar el perdón de Dios a la oración de Jonás. En el capítulo número 3 vamos a mirar el poder de Dios a través de la predicación de Jonás. Y el capítulo número 4 miraremos la piedad de Dios a través de los pucheros que hizo Jonás. Porque Jonás se enojó. Después de que el Señor le concedió salvación a los nínives, él se enojó y empezó a hacer pucheros. Pero el Señor es tan misericordioso que vamos a mirar esa piedad a través de los pucheros de Jonás en el capítulo número 14. Perdón, 4. Nomás son 4 capítulos. En estas escrituras miraremos al Dios de segunda oportunidades. Segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidades. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. El Señor es bondadoso. Amén. ¿Quién era Nínive? Nínive era una ciudad enorme en esos tiempos. Su barda que la protegía tenía 100 pies de altura. En medio
de esa barda arriba tenía una carretera que podían pasar las personas y cuidar al otro lado. Estaba tan gruesa esa barda que podían caber 3 carretas, una lado a la otra. Así de largo, de grandes. Era como un freeway, casi. Estaba enorme esta ciudad y era una ciudad majestuosa. Había librerías, había grandes torres dentro de la ciudad, había arsenales, todo estaba moderno. Pero ¿sabes qué? Vivía ahí una gente malvada, una gente que no tenía temor de Dios en hacer lo que hacía. Eran tan malos. Una de las cosas que ellos hacían, que se usa ahora, hacer muebles de piel, muebles de vaca, muebles de animal. Pero ellos usaban al ser humano, la piel del ser humano, para hacer sus muebles. Segundo, hacían pirámides de las calaveras de los esclavos o de la gente que ellos conquistaban, que mataban. Hacían pirámides de sus calaveras, de sus cabezas. Así, por eso es que Jonás no quería ir. Por eso es que Jonás huyó cuando se le dio la orden de que fuera a predicarles a los nínives. Bueno, vamos a comenzar. Número 1. Libro de Jonás. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai, diciendo. ¿Ven que si era hijo de Amittai? Así como decía Segunda de Reyes. Él era hijo de Amittai y él era un profeta. Porque dice aquí, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. ¿Saben? ¿Quieren saber la palabra en hebreo? ¿Qué significado tiene la palabra Jonás? Lo estaba estudiando. La palabra Jonás en hebreo significa paloma. Y la Biblia siempre ha sido un símbolo. En la Biblia, la paloma siempre ha sido un símbolo del Espíritu Santo. Por eso, es un buen nombre para esta persona, que a través de su ministerio, ungido por el Espíritu Santo de Dios, solamente un mensaje ungido por Dios trae los frutos que dio en esa ciudad. Dice la palabra que todos se arrepintieron, comenzando desde el rey hasta el más pequeño. Todos se arrepintieron y el Señor los salvó. Por eso es que este nombre es perfecto para Jonás. Porque esto marcó el comienzo del mayor avivamiento en la historia mundial. Él iba ungido por el Señor. Por eso dice la palabra del Señor, Jehová, vino a Jonás, hijo de Amittai. Número 2 dice, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido hasta mi presencia. El Señor estaba harto ya de sus maldades. Pero en vez de destruirla solo nomás porque se habían portado mal, el Señor en su misericordia, en su gracia, decide mandar un profeta mandado por él para decirles lo que iba a pasar antes de hacerlo y darles la oportunidad de arrepentimiento. Eso es lo que está pasando ahora, hermanos. El Señor en su misericordia, el Señor en su gracia, está esperando
de que todos, no importa quién, venga al arrepentimiento y lleguen a la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está interesado en salvación. El Señor está interesado en que su creación que Él creó, al ser humano, al hombre y a la mujer, sigan y vivan con Él. Dice la palabra de Dios que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Ese es el gran plan del Señor. Por eso es que Él hizo todo lo posible para que nosotros lo reconozcamos como nuestro Salvador, para poder otra vez ser reunidos con el Padre. Porque recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, eso hizo una ruptura, quebrantó, donde la amistad que había entre Dios y el ser humano. Esa relación se quebrantó. ¿Ok? Nínive, dice aquí, levántate y ve a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Era una ciudad magnífica, como ya les dije, magnífica de contemplar. ¿Ok? Todo esto fue construido por la mano de obra de esclavos y extranjeros. Gente que ellos habían conquistado. Esa barda de 100 pies de altura, todo lo magnífico que había dentro de la ciudad fue construido por la mano obra de esclavos, de personas que ellos habían conquistado, porque era una gente malvada, era una gente que no tenían piedad a su prójimo, no tenían piedad a los demás. ¿Ok? La ciudad era magnífica por fuera. Hasta el día de hoy, sus habitantes son considerados los más crueles del mundo. Como les dije, hacían muebles de la piel humana. Hacían pirámides de las calaveras humanas. Decirle a Jonás que fuera a predicar ahí era como decirle que fuera a la ciudad de Berlín en los años de 1940, cuando estaba en ese tiempo Hitler estaba en poder ahí. ¿Y qué hacía Hitler? Hitler estaba en contra de los judíos. Y hizo todo lo posible para exterminarlos. 6.5 millones de judíos murieron a manos de este señor, solo por su mandato. Así es que Jonás tenía buena razón de no ir. Pero ¿sabes qué? Nuestro Padre Todopoderoso, omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe, y omnipresente, si Él te manda a algún lugar, es porque Él sabe por qué lo está haciendo. Así es que tenemos que obedecer al Señor. No importa cómo mires la situación, no importa lo que tú ves que está pasando alrededor de ti, vamos a mirar que nosotros caminamos más adelante por fe y no por vista. Lo que Él te diga, tenemos que cumplirlo al pie de la letra y no hacer como Jonás. Número 3 dice, entonces Jonás, esta parte me hizo reír, porque siendo un profeta de Dios, el Señor le da un mandato, dice, levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad. Y dice, entonces Jonás se levantó, claro, pero para huir, dice, para huir de la presencia del Señor, a Tarsis, descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis,
huyendo de la presencia del Señor. Eso era lo que él pensaba. ¿Ok? Pero no hay lugar que podamos huir donde el Señor nos encuentre. Uno de los salmos dice, ¿a dónde iré, Señor? Si voy a lo más profundo del mar, ahí estás. Si voy a lo más alto del cielo, ahí estás. Si voy a la profundidad de la tierra, ahí estás. ¿De dónde me puedo esconder? ¿Dónde me puedo ir que me esconda de ti, Señor? Y así es. No podemos escondernos de Dios. Jonás sabía que si ellos se arrepentían, el Señor los perdonaría. ¿Por qué? Mira, verso 3, versículo 2 del mismo Jonás dice, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. ¿Se acuerdan del mensaje de 8 palabras? Que decía que en 40 días, si no se arrepentían, la ciudad iba a ser destruida, ungida por el Espíritu Santo, y fue lo que trajo avivamiento, vamos a mirar más adelante, a esta ciudad. Ungida por el Señor, ungida por el Espíritu Santo esa palabra. Él no quería que fueran perdonados. Así como todo ser humano, todos queremos que las personas malas se les den su merecido, ¿verdad? Pero así no es el Señor. El Señor no es como el ser humano. Él no quería que fueran perdonados, Él quería que fueran destrozados. Mas el corazón de Dios es este. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí miras la diferencia del corazón del ser humano y el corazón de Dios? Son opuestos. El Señor quiere darnos misericordia, quiere darnos gracia, pero el ser humano quiere que caiga lluvia de fuego desde el cielo y que deshaga con todos aquellos que son malvados. Si ese fuera el caso, caería lluvia de fuego en todos nosotros, hermanos. Todos hemos pecado y todos hemos caído cortos de la perfección de Dios. Así es que todos merecemos la muerte. Pero Él dice, no, yo quiero que ustedes sean salvos. Pero en vez de obedecer a Dios, Jonás tomó la ruta opuesta, contraria de lo que el Señor le mandó. Él se levantó y se fue a otro lugar, opuesto. Nínive estaba para un lado y él se fue para el otro lado, se fue para Tarsis. Se fue a un lugar opuesto de donde estaba Nínive. Número 4 dice, pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Estaba a punto de romperse el barco. Aquí dice, pero el Señor. ¿Quién es el que manda la tempestad? Pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y produjo una tempestad. La tempestad es mandada solamente por el Creador de toda la tierra, por el Omnipotente, el Todopoderoso, el Señor. Solamente por Él. Cuando viene la tempestad, hasta el alma se derrite por causa de ese problema. Porque el problema se hace más grande que el mismo Dios que sirvemos. Mira lo que dice Salmo 107, 25 al 28. Dice, Él habló y desató el viento y la tempestad.
e hizo que se elevaran sus olas. Subieron los cielos, descendieron los abismos, su alma se derretía con el daño. Es exactamente lo que vamos a mirar aquí, lo que pasó con los marineros que iban en el barco. Dice, se tambalearon y temblaron como un borracho, y toda su sabiduría se echó a perder. Pero, gracias a Dios, aquí hay un pero, dice, pero cuando en su angustia clamaron al Señor, Él los libró de sus aflicciones. Gracias a Dios. Amén. Mateo 14, 24 al 25 dice esto. La barca se quedaba a gran distancia. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, demostró la autoridad que debería de haber tenido el hombre cuando fue creado. El Señor les dijo a Adán y a Eva que sujetaran a la tierra y que la dominaran. Adán, a través del poder de Dios, así como Jesús, a través del poder de Dios, hizo los milagros que hizo, era lo que Adán debería de haber hecho. Pero como Adán desobedeció, todo se echó a perder, todo se cayó, y dice la palabra de Dios en Génesis que la tierra fue maldita por la causa y desobediencia de Adán. ¿Ok? Pero aquí mira, dice que no todas las tormentas son por rebelión. Porque el Señor vino caminando sobre las aguas hacia un barco donde también estaba pasando por una tormenta. Y esa tormenta fue ocasionada también por el Señor, pero por otras razones. ¿Para qué? Para enseñarles a crecer a los discípulos en ese momento. También Él vino caminando en las aguas, enseñándoles que Él tenía absoluta autoridad. Y dice la palabra de Dios que ellos se quedaron asombrados, diciendo, ¿quién es este que hasta las olas del mar y el viento le obedecen? El Hijo de Dios. Ese es el Hijo de Dios. Número 5 dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. Todos claman a algo o a alguien cuando se llega la gran tormenta. Unos le claman a estatuas, unos le claman al sol, unos le claman a la luna, otros le claman a Mohammed. Pero ¿sabes qué? Solo hay un Dios que deberíamos de clamar. Mira lo que dice Marcos 4:38. Dice, y él estaba en popa, durmiendo sobre el cabezal, pero lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Aquí las dos cosas son opuestas. Cristo estaba descansando debajo del bote también, debajo de la barca, porque él estaba agotado, porque él acababa de terminar un día largo de ministerio, acababa de ministrar a las personas, acababa de enseñarles su palabra y estaba agotado. En cambio aquí dice que Jonás también fue
al fondo del barco y se durmió profundamente. Uno estaba durmiendo profundamente porque estaba cansado, porque había sido la obra de Dios. El otro quería dormirse profundamente para ver si cuando él despertara la situación iba a ser diferente. ¿Y sabes qué? La situación no es diferente. Si tú quieres dormir profundamente para evitar los problemas de esta vida, no se van a acabar. Porque dice la palabra de Dios que todos somos seres humanos que tenemos vida eterna. Ya sea va a ser con el Señor, con Dios, o en la eternidad en el lago de fuego. Así es que tenemos que seguir nuestra vida hasta que el día que el Señor diga hasta aquí llegaste. Que Él haga esa decisión, no tú. Nunca pienses en ir a dormir y pensar que cuando despiertes todo va a estar bien. No va a ser el caso, como no fue aquí el caso de Jonás. Este no era el caso de Jonás. Él quería dormir pensando que al despertar todo estaría bien, pero no. Número 6 y número 7 dicen: el capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. Entonces se dijeron unos a otros: vengan y echemos suertes para saber por la culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó en, ¿quién creen? En Jonás. Claro que iba a caer en Jonás. Jonás era culpable. Jonás era el que estaba siendo desobediente. Jonás era el que no estaba, el que estaba en rebelión con Dios. Y estaba en rebelión con el Dios del universo, con el Dios de la creación, con el Dios que creó el mar, el cielo y la tierra y al ser humano. Vamos a mirar en adelante. Y ellos echaron suerte para ver cuál Dios había mandado esta tormenta. Ellos creían en diferentes dioses. Ellos no creían en ese momento en el Dios de dioses, en el Señor Jesucristo. Ellos no creían en Él. ¿Ok? Se dieron cuenta, echando sus suertes, que era el Dios de Jonás quien era responsable de su mala suerte. Y mira lo que pasó. Número 8 dice: entonces le dijeron: decláranos por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Ellos preguntaban: ¿quién eres? ¿Y qué has hecho para merecer este mal tan feo? Porque ellos pensaban en sus mentes que allí ese era su fin, que ellos iban a perder la vida. Ellos eran marineros, expertos en el mar, pero imagínate cómo de fuerte ha de haber estado esta tempestad, que ellos, siendo expertos en el mar, sabían que les quedaba poco tiempo si no pasaba un milagro. Y eso fue exactamente lo que pasó. Número 9 y 10 dice: él respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios. Jonás decía que temía al Señor Dios, pero aún así, teniendo temor de Dios, estaba haciendo y viviendo en rebeldía, haciendo lo contrario de lo que el Señor le había dicho. Eso no es temer a Dios, porque si él hubiera temido a Dios, él se hubiera ido derechito a Nínive a predicar la palabra de Dios. Bueno, Jonás tenía algo a su favor, de que él era siervo de un Dios
que es lleno de gracia y lleno de misericordia, porque si no, Jonás, al desobedecer a Dios, hubiera estado frito. Pero dice, yo soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ese es el Dios. Aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Pues entendieron que huía de la presencia del Señor, ya que Él se los había declarado. Él les dijo, yo soy hebreo, yo soy siervo del el Dios que hizo el mar, la tierra, el cielo y todo lo demás. ¿Y saben por qué está pasando esto? Porque estoy en rebeldía. Porque Él me dijo que fuera a Nínive a predicarles y en vez de irme a Nínive me subí a este barco y ahora está pasando lo que está pasando. ¿Ok? El Dios quien creó el mar y la tierra. Números 32, 23 dice, pero si no lo hacen así, he aquí que habrán pecado contra el Señor. Si no siguen los mandamientos, habrán pecado contra el Señor, y sepan que su pecado los alcanzará. El Dios que creó el universo, el mar, la tierra, también nos dio las escrituras. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y aquí en Números 32, 23 nos está diciendo, ten cuidado. Ten cuidado cómo vives tu vida, porque tu pecado te puede alcanzar un día. El pecado de Jonás de desobedecer a Dios lo acababa de alcanzar aquí, en esa tempestad tan terrible que había mandado para que ellos, para que él entendiera de que el Señor hablaba en serio, de que fuera a Nínive a predicarles. ¿Por qué? Porque al Señor le complació darles una oportunidad de arrepentimiento, así como nos ha dado a todos ahora, hermanos. Todos tenemos una oportunidad. La palabra dice que mientras tú vivas en esta tierra, quiere decir que el Señor te está dando una segunda oportunidad de que te arrepientas, vengas a sus caminos y que camines con Él, porque entonces tendrás vida eterna y entonces serás salvo de toda la ira de Dios. De toda la ira de Dios. Número 11 y 12 dice, y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar no se calme? Porque el mar se embravecía más y más. Se estaba poniendo peor la cosa, no se estaba poniendo mejor. Y en el número 12 dice, y él le respondió, levántenme y échenme al mar, y se les calmará, pues yo sé que por mi causa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Jonás era la razón por la cual ellos eran maltratados por el mar. El problema con el pecado y la rebelión hacia Dios es que personas inocentes también son afectados cuando viene la tormenta por nuestra propia culpa. ¿Cuántos han mirado un divorcio? Un divorcio normalmente viene porque uno de los dos quebranta los votos que se hizo no solo delante de su pareja, delante de su esposo o delante de su esposa, sino que también delante de Dios. ¿Cuáles eran esos votos? Prometo darte todo lo que necesitas, prometo hacerte feliz, prometo tratarte bien, prometo respetarte. Cuando esa persona quebranta esos votos, ¿qué crees que está pasando? Están desobedeciendo. Y no solo son ellos los afectados, sino que toda la familia es afectada, especialmente si hay hijos. Son afectados tremendamente a través de un divorcio. Un accidente. Una persona que decide tomar alcohol y manejar.
normalmente causa problemas, causa accidentes que normalmente en sus 5 sentidos no causarían. Eso está afectando a otras personas alrededor de ellos también. Normalmente se oyen casos que la persona que va borracha manejando y tiene un accidente causa la muerte de todos los demás alrededor de él y él sobrevive a ese accidente. Para que veamos que por nuestra culpa, por nuestro pecado, también son afectados muchas más personas. Las personas creen que solo ellos serán afectados por sus desobediencias, pero la verdad es que otros pueden hasta perder la vida por nuestra culpa, por nuestra desobediencia. Las personas más cercanas pagan el precio, desafortunadamente, porque nosotros deseamos seguir viviendo en nuestros pecados y los adoramos pensando que solo nosotros vamos a ser culpables, claro, pero que solo vamos a ser nosotros los afectados. Y ese no es el caso. Mira aquí, Jonás había afectado a todos los que estaban en el barco. Número 13 dice, aquellos hombres remaban para hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más. Mira, estos hombres incrédulos, estos hombres no creían en el Dios de dioses, en el Dios que hizo el universo. Pero aún así ellos tenían mejor sentido que el mismo profeta. Ellos querían tratar de ayudar a que este hombre no pereciera. Y estaban remando con todas sus fuerzas, dice. ¿Para qué? Para poder llegar a tierra y no tener que echar a este hombre al otro lado del mar. ¿Por qué? Porque ellos eran marineros. Ellos sabían cuál era el peligro de una persona que cae indefensamente en el mar sin que haya un barco acerca que los lleve a salvación. Ellos trataron de hacer todo lo posible para no levantarlo y mandarlo donde él había dicho, levántenme, dice, y échenme al otro lado. Y van a ver que se les terminarán todos sus problemas. Aún así los hombres trabajaban más duro porque temían tocar al hombre de Dios. Y estos hombres no creyentes temían más al Dios verdadero que el mismo profeta le temía. Aunque él decía, soy hebreo y temo al Señor, Jehová, mi Dios. Sus acciones decían algo totalmente diferente. Y los hombres tenían más clemencia que él tuvo. Número 14 al 16 dice, entonces clamaron al Señor diciendo, ahora le están clamando al Dios del universo. Oh Jehová, por favor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsables de la sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido. Ellos estaban comenzando a creer en el Dios de todo el universo y comenzaron a orar, a decirle, Señor, vamos a lanzar a este hombre al otro lado del barco, lo vamos a lanzar hacia el mar, pero Señor, por favor, no nos haga responsable por lo que le vaya de pasar a este hombre. Ellos no sabían cuál era el plan de Dios. Es más, yo me imagino que ni el mismo Jonás pensaba que el Señor lo iba a salvar a través de un pez. Él tal vez pensaba, oh, pues me van a aventar al mar, ahí me voy a morir y va a ser el fin de la historia. Por eso él quería dormir profundamente debajo del barco. Dice, aquí ya voy a recibir lo que yo ando buscando. Pero el Señor dice, no te vas a escapar tan rápidamente. 15 dice, entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. Y aquellos hombres temieron grandemente al Señor
y le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Estos hombres fueron los primeros frutos de la gracia y misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Comenzaba el avivamiento por cual el Señor había mandado a Jonás a Nínive. Mira, para que mires cómo de grande y omnisciente, que todo lo sabe el Señor, que a través de la rebeldía de Jonás, a través de esa rebeldía, el Señor la usó para bien. Estos hombres vinieron a la salvación, entregaron su vida al Señor y de allí en adelante ellos fueron salvos. Dice que ellos dieron sacrificios, ofrecieron sacrificios al Señor y dieron votos, diciendo: Señor, ahora tú eres nuestro Dios. Ahora de aquí en adelante obedeceremos solo a ti, Señor. Así es que comenzaba el avivamiento. Número 17 dice: pero el Señor dispuso de un gran pez que se tragara a Jonás. El Señor ya tenía su plan y tiene su plan. Y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así como lo profetizó el Señor Jesucristo, vamos a mirar, así le pasó a Jonás. Pez en hebreo, lo estaba yo estudiando. La palabra pez en hebreo es D-A-G. En vez de dog, como perro, es dag. Como daga, nomás no tiene la A, dag. Que también tiene el significado de una criatura marina o una ballena grande. Mateo, que ya lo leímos antes, Mateo 12:38, ahora es más relevante. Dice: entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Aquí es donde tenemos que poner atención, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Él estaba dando a las personas la clave para la gran señal que iba a ser, de que él iba después de 3 días, así como Jonás estuvo en el pez 3 días, 3 noches, él estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y después de esos 3 días, él resucitaría. Por eso él dice: ¿caminamos por fe o por vista? Juan 20, del 24 al 25, dice: pero Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de esos clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás, decía Tomás. Pero días después, una semana después, dice Juan 20:29, ya cuando los discípulos estaban otra vez reunidos, dice, en un cuarto donde estaba la puerta cerrada, apareció el Señor
Y él había escuchado lo que dijo Tomás, aunque él no estaba presente en ese tiempo. Y Jesús le dijo, Juan 20:29, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que ven y no creen. Bienaventurados son los que no han visto y creen. ¿Quién es bendito o quién es bendecido? La persona contenta con su situación en estos momentos. ¿Estás contento con lo que el Señor te ha dado? ¿Estás contento con las cosas que Él ha hecho en tu vida hasta estos días? Pues si estás contento, tú eres bendecido. Porque el Señor te da todo y cumple todas tus necesidades. Él no te da lo que quieres, Él te da lo que necesitas, que es diferente. Y como Él sabe cuáles son tus necesidades, Él te las da sin ningún problema. ¿Ok? Por eso la persona contenta con su situación es una persona contenta en su vida. She's happy. He's happy. Están contentos. El que cree en lo espiritual en vez de lo material es el que tiene bendición en su vida. Enséñate a caminar por fe en lugar de la vista. Por eso el Señor dijo que tenemos que ser como hijos de Abraham. Hijos de Abraham no del linaje, sino que hijos de Abraham porque Abraham le creyó a Dios y se le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Así como estuvo, dice el número 17, por eso el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y esa es la señal que el Señor nos ha dado. Esa es la gran señal que Jesucristo vino a darte a ti y a mí, de que Él murió en la cruz, lo golpearon, le arrancaron su barba. Dicen que lo golpearon tan fuerte que literalmente se miraban sus órganos internos por fuera de su piel. Su cara quedó tan destruida que la gente no quería ni siquiera mirar su rostro, porque decía que ni siquiera parecía un ser humano. ¿Ok? Él vivió por todo eso. Él lo soportó por ti y por mí. Y les dijo, esta es la gran señal que les voy a dar. El gran milagro de que al tercer día yo voy a dar mi vida por todos ustedes, la voy a entregar por ustedes, pero al tercer día voy a ser resucitado. Al tercer día voy a levantarme de entre los muertos. Y esa es la fundación de todo cristiano. Esa es la esperanza de todo cristiano. De que si algún día tú mueres, aunque tú mueras, vivirás en Cristo. Porque Él le dijo a Marta, Marta, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y vamos a terminar con esto, mira. Jesús cumplió con la demanda, Jesús no cumplió con la demanda de los escépticos del tipo de señal que tenían ellos en mente. No fue porque su petición fuera demasiado difícil para aquel que había alimentado a 5,000 personas con solo algunos panes y algunos peces. Para la persona que caminó sobre las aguas
y para la persona que calmó la tormenta. Esa tormenta que entre más y más se ponía más brava, como dice Jonás. No era difícil para él darles una señal. Su solicitud no fue demasiado grande. No. Es más, era demasiado pequeña. Porque la señal que Jesús prometió era más grande que cualquier cosa que pudieran haberse imaginado. La resurrección. La resurrección fue una señal prometida por Jesús y la cumplió. Y es la base y fundación de la creencia cristiana en todo el mundo a hoy. El Evangelio de Cristo es compuesto por estas buenas nuevas noticias de que tú, siendo o estado condenado a muerte por tu pecado, ahora tienes esperanza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es evidente y tienes la prueba contundente de que Él fue levantado de entre los muertos, de que Él resucitó después de esos 3 días. Esa es su gran señal. Esa es la gran señal que le dejó no solo a los que pedían esa señal, sino a todo el mundo ahora. La señal de que si tú mueres, serás resucitado por el mismo Señor Jesucristo. Y todo es conseguido a través de nuestra fe en Él. Así es que por eso es tan importante. Por eso es tan importante que entreguemos nuestra vida al Señor. Hoy, no esperemos. Si tú que estás escuchando este mensaje no has entregado tu vida al Señor, es fácil. Solo arrepéntete de tus pecados y hagamos esta oración. Di conmigo, oremos juntos. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Me doy cuenta que necesito un Salvador y que ese Salvador solamente eres tú. Señor, perdóname. Y desde este momento te pido, Señor, que vengas a vivir en mi corazón. Que escribas mi nombre en ese libro de la vida. Y que yo, Señor, en este día confieso públicamente de que tú eres mi Salvador y mi Señor. Señor, te doy gracias y te acepto en este día, y de aquí en adelante quiero caminar contigo hasta el fin de mi vida, hasta poder encontrarme cara a cara contigo, mi Señor Jesús. Y todo esto lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo, el Mesías. Si tú acabas de hacer esa oración conmigo, la palabra de Dios dice que Él acaba de mandar al Espíritu de Dios que venga a vivir en ti y que te guíe ahora a toda verdad. De aquí en adelante lo que tienes que hacer es meterte a tu palabra, meterte a estudiar la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Y búscate una iglesia. Búscate una iglesia cerca de donde vives y ve donde enseñen la palabra de Dios completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Donde lean libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso. Porque solamente así el Señor va a abrir nuestros ojos y nos va a enseñar lo que Él quiere para nuestras vidas. Nos va a enseñar ese gran plan que Él tiene para ti y para mí. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, bendice a las familias,
bendice los hogares, y Señor, pero sobre todo trae salvación a todas las familias, desde el Padre hasta los más pequeños. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, los esperamos el siguiente domingo. Si viven aquí cerca de Palm Desert, los esperamos en la iglesia Capilla del Calvario. Los esperamos que vengan y nos visiten. Amén. Y que si no tiene usted una iglesia donde congregarse, es bienvenido aquí. Nos encontramos en el 73251 en la calle Hovly Lane West. Se escribe Hovley en Palm Desert, California. Estamos detrás del templo Sinai, del templo Sinaí de los judíos en Palm Desert. Los invitamos a que vengan y tenemos nuestros servicios a las 2 de la tarde todos los domingos. También tenemos estudios bíblicos. Ahorita estamos en la casa de Norland González en Cathedral City. Si gustan, llámenme o mándenme un texto al número 760-993-8931 y les puedo mandar la dirección si gustan asistir. Ahorita estamos estudiando el libro de Primera de Corintios. Amén. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y que siempre estén bien en la palabra de Dios.